sé qué hay detrás de esto, cuál es el trasfondo. Yo tengo una intuición de lo que está ocurriendo y creo que tiene que ver con un mundo progre, que es un movimiento internacional que quiere, no sé, destruir instituciones, que quiere degradar instituciones y me preocupa mucho lo que está pasando. Pero tú como médico, Eduardo Osorio, podrás tener una opinión, ¿no? Yo creo que todos tenemos la opinión porque somos partícipes activos del tema, en la medida, ¿no es cierto?, que se nos involucró, queriendo o no queriendo participar. Muchas de las encuestas que se dijeron al comienzo sobre la opinión de los médicos en relación al tema del aborto son encuestas que fueron de muy mala calidad, puesto que se tomó la consideración de médicos que nunca van a tener la posibilidad de estar cerca de hacer un aborto, ni tienen las capacidades para hacerlo. El aborto no es una cosa tan sencilla. Requiere de alguna cosa de técnica, requiere de algunos cuidados especiales y no hay que olvidarse que tiene la posibilidad de complicaciones también. Entonces, sí, yo claro. señalar al sector público porque tú eres una voz autorizada, pues, tú eres jefe. Sí. Sí, porque es bueno, digamos, que el público te sepa qué características tienes tú, para que sepa que tú eres una voz absolutamente autorizada para hablar lo que estás diciendo. La verdad es que para nosotros fue muy difícil ver la evolución y el manejo político que se metió, digamos, dentro de la temática médica que significaba esto. Para los médicos desde hace mucho tiempo, incluso cuando no existía esta ley, algunas prácticas médicas nos obligaban a superar la condición y siempre pensando en la madre como lo más importante, muchas veces tuvimos que intervenir para solucionar lo que ahora se llama la tercera causal y la segunda causal. Perdón, la primera y la segunda causal. Esto, digamos, de la solicitud del aborto cuando hay de por medio una violación es una temática difícil para nosotros, porque de alguna manera se manifiesta esta intención en la cual se hace uso de la herramienta médica para solucionar un tema que la verdad es que hay muchas veces en las cuales no sabemos si lo que se dice es correcto, es verdadero o no. Entonces nos transformamos solamente en instrumento, fusileros de un pelotón. Los médicos se han transformado en personas que tienen que cumplir haciendo, porque es una ley, tenemos que cumplir haciendo muchas veces lo que no queremos. De ahí que el tema de la objeción de conciencia tiene notabilidad para nosotros, porque de alguna manera significa que algunos no estamos en pro del aborto, por lo que significa. ¿En ninguna causal? No, yo creo que la primera y la segunda te decía yo que normalmente la hemos hecho y probablemente estamos mucho más en la lógica médica de que nuestra participación ahí es necesaria y no hay otra opción, por lo tanto... Si no se muere la madre, por lo tanto, tenemos que actuar. Es la otra, es la que nos complica porque en el fondo vemos que es un pasaje hacia el aborto total. Básicamente la violación. Claro. Yo creo que eso es cierto, lo que estamos viendo, muerto libre, así. A mí lo que me llama la atención, y tú tienes mucha experiencia en eso, que muchas veces se ha usado como anticonceptivo, es decir, en términos así como el aborto como un mecanismo para eventualmente terminar con lo que fue un embarazo no deseado. Bueno, un poco es así. Sí, el tema, ¿no es cierto?, es que nuestra salud pública ha implementado muy bien todo lo que es el tema de anticoncepción. Entonces, frente a eso, uno dice, ¿qué onda? ¿Por qué nos estamos usando las herramientas que son más lógicas? Prevenir, antes que someter a un riesgo a una mujer alta, como es un aborto, en cualquier condición. La prevención, Eduardo, pasa por la educación. Y la educación, y que cuando comienzan su vida sexual, elijan un método anticonceptivo que sea el más adecuado, pero que de alguna manera prevenga ese embarazo que no desea. Y en el peor de los casos te la píldora del día después, ¿no? Sí, pero la píldora del día después yo creo que no es una solución muy buena, porque de alguna manera creó esa expectativa de que no tengo de qué preocuparme, porque en definitiva va lo mismo, tengo una herramienta para después tomarla si es que la necesito. Y la verdad es que no es así, porque la píldora del día después no es un elemento que se pueda considerar plenamente abortivo. No es abortivo. Bueno, yo conversé con Croxato y le conozco toda la investigación porque hemos participado en algunos congresos sobre eso, y él dice algo que es importante,
que eventualmente, si está, ¿no es cierto?, en un cierto ciclo, la píldora no le va a servir. No, pues Y en eso tiene razón. Digo, va a afianzar el tema, porque de alguna manera si es la segunda parte donde la progesterona es un elemento que te retiene, te lo va a afirmar y por lo tanto no se va a producir el problema. Ahora esto... Así que es un mal método. Perdón, es bueno lo que tú lo digas, para que entienda el público. Es que pienso que es una temática que se implementó mal, su efecto de intento comercial primario generó, digamos, expectativas, como digo, que yo creo que no son las correctas. Ya. Yo conversando con Elia Molina, por ejemplo, la ex ministra de Salud, ella hablaba que en Chile se hacen entre 80.000 y 100.000 abortos al año. No sé si son cifras que tú manejas, pero son cifras enormes. Por lo tanto, nos da cuenta de que una mujer que quiera hacer aborto se lo va a hacer igual, independientemente si hay ley de aborto o no hay ley de aborto. Por lo tanto, frente a una situación, frente a un realismo, ¿cierto?, sanitario, ¿podríamos nosotros, bajo ese precepto, generar una ley de aborto solamente para evitar que las personas que van a abortar caigan en manos de partera o gente inescrupulosa? Yo pienso que hasta 150.000 es el número que en algún momento se utilizó como número de abortos en este país. Yo le preguntaría a la doctora Molina que me dijera cuántos... Son 4.000 diarios más o menos. Una cantidad brutal. Pues. Pero te das cuenta que en el fondo esta problemática, yo le preguntaría es, de esos casos que usted me está hablando, que es la suma de todos los de los hospitales públicos, todas las clínicas, todo lo que se dice, ¿cuántos son abortos espontáneos? ¿Cuántos son pérdidas de embarazo normal? Uno de cada 7 u 8 se pierde en forma natural espontánea. Que entre 30.000 y 40.000 se genera de esa forma. Bueno, y el resto es clandestino. Entonces eso no lo puedes poner como una temática, digamos, del elemento, digamos, del aborto en sí. Es una causa biológica y yo creo que en definitiva no los puedes poner como los temas de los otros abortos, el aborto que generaba los problemas, el provocado. Pero por un realismo sanitario, ¿tú no estarías de acuerdo con generar una ley de aborto? Porque la gente se lo va a hacer igual, las mujeres se lo van a hacer igual. No es yo mejor creo que lo que hay que hacer yo no estoy a favor del aborto, pero creo que hay un tema sanitario que hay que observar. Claro, y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de ver si esta ley, por lo menos en las dos causales más importantes, la que tienen un ámbito de acción médica real, o sea, el niño que de alguna manera significa un problema tan grave que hay que cortar el embarazo antes de tiempo, no hay ninguna discusión que lo vamos a hacer siempre. Si tiene un embarazo tubario ectópico la persona, no podemos dejarla que se muera, te fijas, por una razón de que estamos preservando algo que no corresponde. Siempre lo hemos hecho, lo hemos solucionado. Cuando tú te encuentras, te fijas, con un niño con una malformación que no va a tener opción de vida, también tienes que hacer un criterio y conocer a la persona y tener de alguna forma una evaluación como para poder saber qué es lo mejor para esa persona. Eduardo, ¿cuáles son esos casos específicos? Los acráneos. Es lo más extraño. El acráneo es una malformación congénita en la cual no traen cerebro y por lo tanto esos niños van a subsistir muy poco después en la parte exterior de cuando salen, digamos, de la madre, y muy pronto van a morir por esa condición. ¿Actualmente se hace aborto en esos casos? Cuando hay ese tipo de casos hay un análisis, digamos, por una comisión. Siempre son 3 médicos, el tratante y algún especialista que mira desde afuera el caso y un tercero que tiene que ver con la parte radiológica, el diagnóstico de precisión, que permite, ¿no es cierto?, tomar una decisión en la cual, considerando en definitiva y al final lo que esa madre quiere y esa familia espera, tú tomas decisiones a veces en las cuales puedes cortar el embarazo. Atender más de un caso, ¿cierto?, que me dijo, yo quiero tener la guagua, quiero tenerlo en mis brazos, aunque sé que se muera. Entonces lo que hicimos, más que nada, un trabajo de prepararla efectivamente para el duelo que va a tener después. Ese acompañamiento es fundamental. Eso ocurre frecuentemente, ¿no? Que la madre quiera igual gestar ese niño. No todas. Yo creo que no. Hay excepciones. Y es ahí donde yo creo que mientras más rápido se haga es mejor. Es que ahí está el tema del acompañamiento, que es una condición psicológica que nosotros, en todos estos casos previos, y que fueron la causa para plantear la ley, yo creo que no se hacía. Y por lo tanto tú ibas generando personas con un daño psicológico post-aborto muy fuerte.
Claro. sin solución evidente. Claro. Eso es importante. Ahora, ¿ustedes han hecho seguimiento después? Ha tenido ocasión, no está muy complicado tener en el día a día seguimiento. ¿Qué pasa con las personas que han abortado? Y con el equipo que ustedes tienen ahí, de psicólogos, psiquiatras, enfermeras, para ver un poco qué ha pasado después. Bueno, nosotros en Clínica Dávila hemos hecho un sistema, de acuerdo a esta nueva ley, de acomodarnos, ¿no es cierto?, a poder ofrecer los servicios que se requieren en el momento actual. Y en todos ellos, en cualquiera de las 3 causales, nosotros tenemos ahora un equipo de psicólogos y psiquiatras que de alguna manera conducen el periodo posterior y llevan un poco a la persona a que su problemática sea entendida en el entorno personal y no solo desde un efecto, ¿no es cierto?, biológico como es un embarazo. En las nuevas generaciones, en las mujeres, ¿existe conciencia de lo que significa un aborto para sus vidas? ¿Arrastrar esas cadenas o no es para tanto? Fíjate que uno ve con esta cosa del mayor libertad sexual, lo voy a decir así, para no poner otra palabra, que las niñas tienden a mirar, digamos, con una mirada laxa el tema, y por lo tanto no se imaginan o no sienten lo que realmente significa como proyección de vida. Porque Y el embarazo es una temática que de repente molesta mucho y las obliga de repente a tomar decisiones que antes eran mucho más dramáticas y que ahora obviamente que tienen una mejor posibilidad de manejo. Yo atiendo muchas parejas, soy especialista en temas de pareja y matrimonio, de familia, y ahí lo que he podido descubrir después, por ejemplo, de que por una decisión entre ambos, entonces se produce un aborto, porque más que nada lo decidió el marido o su pareja, y después con el tiempo la mujer se lo cobra. Y ahí la relación se echa a perder, pero horrorosamente, cosa que dice, bueno, aceptó al principio, sí aceptó, pero bajo una cierta presión, y entonces he visto eso. Después me ha tocado ver, fíjate, muchas mujeres que han tenido aborto hace 20 años. Mujeres que han sido presionadas por el marido a hacerse aborto. Sí, claro. Que a la larga eso revienta. De todas maneras, inevitable. La mujer no perdona esa presión. Ella dice que sí, pero en el fondo, bueno, surgen los conflictos y en nuestro papel, digamos, como terapeuta, buscar a ver qué es lo que hay. Porque muchas veces pelean por la tontera del presente, te fijas, que tú, claro, quieres ir a tal parte, yo no quiero andar en moto, ¿y por qué va a ir en moto? Y resulta que el problema muchísimo más de fondo y no si va o no en moto. Y la otra cosa que he podido observar, porque he tenido muchísima gente en ese sentido, que le hago seguimiento, personas porque después de 15, 20 años todavía le provoca problemas el aborto, a ver si el aborto tiene lo que se llama el traumatismo, que es el trauma postraumático, el estrés postraumático, que no sabe qué le pasa, está angustiada, qué sé yo, y está con estrés postraumático, que nunca había tratado de asumirlo. Eso tú lo ves en la práctica, ¿no? No tanto, fíjate, porque en realidad nosotros vemos el hecho concreto. Claro, entonces, de alguna manera entramos al hecho concreto, lo solucionamos o no. No hay un seguimiento. Le das, digamos, después los elementos para que no lo vuelva a repetir y ojalá haga una buena anticoncepción. Y hasta ahí llega de repente nuestro quehacer, más bien es de la parte psicológica. Con respecto a mujeres, ¿te ha tocado que se hacen uno o más abortos, digamos, y lo toman, como dicen algunas personas, como algo deportivo? ¿Eso existe? Yo creo que debe existir. La verdad es que no tengo la vivencia personal muy frecuente, pero yo creo que debe existir. Hay personas que tienen un acercamiento a esto como una problemática que es solucionable y que punto. Y el tema es, te fijas, que esto a la postre igual le va a afectar psicológicamente. Sí. Porque piensa tú que la esencia de la mujer, en este caso, es justamente la cosa interna, su gusto de ser mamá. Entonces va contra hasta la naturaleza desde el punto de vista psicológico. Entonces, eso es lo que observamos posteriormente, porque todos estos problemas que surgen, aunque esto me da mucha risa cuando me dicen, no, el aborto, que se ve aquí, allá, sí, quiero ver una vez, 15, 20 años más atrás, a ver qué te va a pasar a ti con esta cosa que estáis luchando por aborto libre, por ejemplo. A mí me da la sensación que la mujer es un ser humano mucho más complejo que el hombre. Bien, totalmente que de de acuerdo. alguna forma tiene una percepción de algunas sensibilidades, digamos, absolutamente diferentes. Explícame eso,
Son diferentes, tienen diferentes percepciones de la vida, diferentes sensibilidades. ¿Cómo se manifiesta Son eso? capaces Frente de a sumarlo enfrentarse- todo. Cuando se enfrenta al aborto, ¿cómo se manifiesta eso? Bueno, yo creo con la percepción, digamos, de lo que está viviendo, a veces como una problemática personal que la tengo que solucionar. Y otras como una problemática que voy a decir solamente. También. Y otras en las cuales sencillamente, pasado el shock de saber que están embarazadas, lo aceptan y lo llevan adelante. Entonces yo te diría que son ninguna mujer igual a otra. Y yo creo que depende de situaciones de vida, de situaciones familiares, educacionales, de contexto en el cual viven, de situaciones de vida, digamos, a veces incluso laboral, Sí, sí, y las sí. afecta, ¿no es Sí, cierto?, eso es verdad. para tomar decisiones o para tomar momentos en los cuales voy a decir, esto voy a hacer. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Eduardo, que puede ser un poco complicada para un médico responderla, digamos. Pero efectivamente un embarazo de una niña de clase media alta lo resuelve de una forma distinta a una niña de clase media baja. Sabemos que hay clínicas del sector oriente, y eso generó una polémica tiempo atrás, que efectivamente hay médicos que hacen aborto y las niñas entran por apendicitis, ¿cierto? Y la verdad es que yo sé un par de casos, digamos, ¿ah? y abortan, digamos, con médicos, con profesionales, qué sé yo. ¿Eso ocurre o no ocurre? Bueno, yo no sé ningún caso, pero puedo suponer que lo que tú estás diciendo es correcto. Yo pienso que debe darse, pero no es una temática que sea de alguna importancia o frecuencia que marque un punto, digamos, para la discusión importante. No, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, Sin embargo, las niñas de clase media alta efectivamente lo solucionan de alguna forma. ¿Cómo lo solucionan? Porque hay, tú mismo dijiste, 150.000 abortos al año. Ese trato social, ¿cómo soluciona el aborto? es difícil poder decírtelo, Ya, digamos, sí, de alguna y forma. además que te comprometes, dije una pregunta difícil. que te No puede es comprometer. no es comprometida. Lo que yo te digo es cómo darte una respuesta que sea veraz, porque en definitiva, claro, uno podría decir lo que tú estás diciendo es correcto. Probablemente hay un ámbito económico que pueda marcar de repente esa diferencia. De repente me puedo ir a Mendoza también y se me acaba mi problema. Claro. Y cosas de ese tipo. Pero yo pienso que la actitud médica general Sí, no es esa, no es en pero ese yo afán. entiendo justamente... no es en ese afán. Y algunas de mis pacientes sí... Uno no hace favores con eso No, pero- a nadie. No, no me refiero te a puedo favores. decir que Hay sí. médicos que se dedican a eso. Sí, así es. Yo tengo Y ciertos lucran. pacientes que sí, pues lucran, sí, ese es el problema. Pero, Sí, y cuando, pero y cuando quiero la, ser- ministra, pero la que- ex ministra de Salud lo dijo, No, pues yo tengo generó aquí- una bataola enorme. Sí, pero hay cuando una dijo cosa importante. las clínicas cuicas hacen... Entonces, No, pero por eso no, te quería no preguntar a ti. generalicemos. Yo creo que no podemos generalizar, digamos así, porque yo atiendo también muchos médicos y son serios, son profesionales y no es así nomás. Pero la hay mayoría excepciones no. como en todo orden Pero de hay que cosas. entender Hay que ese excepciones en tema todas está las un poco profesiones. mercantilizado también, ¿para qué nos vamos a tapar No, los pero ojos después con una se venda? exagera eso. Lo que tú dijiste sí es re importante, porque que de repente muchos van a decir de que han sido violadas como un pretexto digamos, para que caer dentro de la ley. Y ahí, tal como tú señalas, ¿cómo sabemos qué es lo que es cierto y qué es lo que no? Nosotros los psicólogos tenemos algún instrumento para ver la veracidad, pero aún así, ella está con un problema en ese momento, ¿te fijas? Y tú dijiste otra cosa que cada día hay o menos, que es el que dirán. ¿Qué dirán? Entonces también en Chile estamos Claro, sujetos a esa tontera. lo que pasa, lo que tú estás diciendo es cierto, sin embargo, claro, decir que la violaron puede ser causal de Sí, aborto, claro. perfecto, pero también genera un problema porque hay acusados, ¿cierto?, de aborto que nunca se la violaron. Obvio. Y que también genera un problema social importante. Pero por supuesto, ¿cómo probamos Tremendo, eso? ¿Te fijas? es tremendo. No, porque cuando hay algo de verdad en serio, ¿cierto? Eso lo vemos en la justicia, ¿cierto? Como perito no ha tocado ver eso, pero tal como tú sabes, entonces va a la justicia, qué sé yo, y el cuento es muy diferente. Y el solo hecho que hay alguien una esté imputado ya Sí. para la sociedad es culpable, por lo tanto es muy complejo. Sí. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuáles son, tú me hablas que la educación es preventiva para el aborto, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo se educa? ¿Cuáles son los canales de educación? ¿En el hogar, los medios de comunicación, los colegios? Ojalá todo, pero en definitiva yo pienso que la familia de alguna manera genera condiciones, digamos, de protección habitualmente en alguna medida fuerte. La parte educacional yo creo que se puede perfectamente reforzar
y hacer entender a las niñas lo que significa su cuerpo, porque la diferencia que yo hablaba de la mujer como ser humano especial está dado también esas características femeninas y biológicas que tienen que conocerla cómo van cambiando a lo largo de la vida. Y por lo tanto, cuando empiezan a vivir, tienen que estar enterados las cosas que le pueden pasar. Ahí debe existir una información clara y precisa. Eso es política pública, eso. Yo pienso que educacional, ministerio, formativo. Y yo diría que todos los encargados, digamos, de dar un soporte a una cosa que es importante. Yo te quiero hacer una pregunta, Eduardo, porque muchas veces se ha planteado eso. ¿A qué edad la niña puede tener relaciones sin que eso le signifique un daño inclusive físico? No psicológico. Te digo esto porque inclusive en un programa hemos discutido, en este caso con la doctora Cordero, y dice, no, dijo, yo sencillamente le digo, la mamá compra el anticonceptivo y listo. Y le digo, momentito, y a lo mejor no está preparado, digamos, si realmente su aparato genital como para poder tener relaciones a los 12, 14 años. Me preocupa eso, le dije. Y ahora tú que eres experto en la materia, me interesa. Yo creo que uno espera, digamos, que las condiciones biológicas estén medianamente terminadas en su desarrollo y en su capacidad. ¿Eso depende de cada mujer también? Sí, pues, yo creo que de alguna manera hay diferencias entre ellas. Así es que yo creo que una niña que comienza a los 18 años su vida sexual probablemente lo va a hacer bastante bien. Y mejor que una que lo hace a los 15. Es bueno decirlo eso, es bueno decirlo. Y a lo mejor a los 20 sería lo más lógico pensando en el desarrollo de muchas capacidades y de muchas apreciaciones frente a la vida. Entonces, ¿cuál es el momento justo para empezarla? Yo creo que el momento que empiezan a sentir el amor, uno ya tiene que empezar a preocuparse de ese sentimiento como un elemento que de alguna manera prende la posibilidad de que comencemos a tener vida sexual. Pero a los 20 años me da la impresión que la mujer sabe más con respecto al amor que a los 15 años, porque son sentimientos que se pueden confundir a los 15 años, ¿no? Exactamente. O sea, por eso creo que en el fondo el proceso de madurez debe ser un proceso, digamos, integral. ¿Y a qué edad el inicio sexual en Chile de la mujer? No, es mucho más precoz. Se calcula que alrededor de los 15 años están haciéndolo, y un porcentaje importante, y en diferentes ámbitos socioeconómicos, de diferentes formas, pero de alguna manera la sexualidad es una cosa que parte con también elementos primarios y que empiezan a aparecer otros más definitivos y se transforman en lo que conocemos como adultos, que puede ser cualquier cosa. Claro. ¿Y tú percibes políticas públicas que vayan orientado a informar a las mujeres? Yo diría que no en el momento actual con claridad. Porque las familias no confío mucho. ¿Por qué? Porque más del 50% de los niños nacen fuera de la familia. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser más política pública. Por supuesto, ojalá complementado con la familia, pero cuando no se puede, la política pública a través de la educación debería ser lo importante. Yo pienso que ahí debiera ser la parte educacional un poco más precoz, probablemente cuando son más niñitas, digamos, empezando a darle a conocer los elementos y luego ir introduciendo los elementos psicológicos que llevan a hacer entender el proceso. Es un tremendo drama. Y volver a entender, ¿no es cierto?, que la vida que comienzan a tener todos los colegios ahora con tener mixtos, niños y niñas, es parte de la vida, y en el fondo hay que entender que esa situación va a ser también parte de esa vida. Cuando una niña de 15 años, 16 años aborta, en lo psicológico, ¿qué se le puede hacer? Va a tener, como decía hace poco rato, un daño psicológico muy, muy importante. Porque tampoco entiende. ¿Qué tipo de daño? ¿Qué significa eso? El daño, por ejemplo, va a tener angustia, va a tener depresión, va a tener reacciones depresivas. Culpa, pero por supuesto, esto depende además del ambiente católico o no católico, se depende de muchas cosas, sea agnóstico o no agnóstico, la culpa está muy centrada también en cómo le han enseñado los valores y los principios de niño. Pero quiero meter más con respecto a la familia, que si bien estamos de acuerdo, yo que atiendo tanta gente ahí, pues me dice mi mamá, nunca me hablaron de sexo, mi papá menos. Entonces, eso de la familia, creo que también tenemos que prepararnos de formar la familia, o sino que digo, ¿eh? Por ejemplo, una profesora, fíjate, de inglés, me dice, mira, mi hija tiene 22 años, y le digo siempre, bueno, vamos a veranear a la playa. No, me dijo, me voy a ir con mi pololo.
¿cómo estás con tu pololo? Sí, me voy con mi pololo, ¿cierto? Al sur. Y yo no sé si decirle que haga prevención, no haga prevención, se da ya, requete sabe, ¿te fijas? Y ahí quiero meter eso, el proceso de la prevención, que a mí me ha llamado la atención muchísimo, ¿cierto? Cómo ha aumentado el VIH. Cómo ha aumentado justamente, y no solamente eso, porque a mí me llama la atención, como que toda la juventud cree que el único tema es el VIH, fíjate, y no, entonces creo que es bueno que tú como especialista menciones que hay otro tipo de enfermedades. No cabe duda, en realidad el VIH es una cosa dramática por lo que significa en el momento actual lo difícil que es el tratamiento, aunque hay algunas herramientas que ayudan, pero el tratamiento todavía es una cosa compleja y de difícil Bueno que lo diga, resolución. por favor. Y además es caro, entonces en definitiva es una problemática de control de esa enfermedad. Eso va a ser difícil. Y bueno, indudablemente que nosotros como ginecólogos vemos y hemos visto cómo ha cambiado el panorama, han empezado a aparecer de nuevo la sífilis como un tema. Y nos ha obligado a hacer un control estricto en la mujer embarazada de tal forma de vigilar cuidadosamente durante el periodo. Ha aparecido un montón de cambios con respecto a gérmenes que son de transmisión sexual, como la clamidia, el ureaplasma, el micoplasma, el gonococo ha reaparecido de nuevo también. Entonces uno ve en la consulta habitual que hay enfermedades de transmisión sexual han aumentado mucho. Nos damos más cuenta ahora porque, bueno, en el examen son evidentes, pero existen ahora métodos de laboratorio que te permiten precisar con claridad qué es el germen que te está molestando. Está bien, o que tienes presente. ¿Cuál de esas enfermedades podrían eventualmente en una niña causar infertilidad permanente? Todas esas, porque la clamidia, el micoplasma, el ureaplasma también en alguna medida produce daños, pero indudablemente que el gonococo cuando está es un desastre en las trompas, la gonorrea. Sí. Imagínate una niña de 15 años que contraiga una enfermedad como esa y le genera una infertilidad permanente. Y arruina la vida, es tremendo, tremendo. Claro, ahora quiero agregar ahí una cosa, ¿cierto? Que muchos de estos también que utilizan pues, lo que es el sexo oral. ¿Qué pasa en ese caso cuando la mujer está con este tipo de alteraciones? ¿Qué le pasa al varón? Bueno, adquiere los gérmenes, yo creo que de alguna manera los adquiere y los transmite. Sí, pues. Y probablemente muchas de las localizaciones de estos gérmenes en otros sistemas puede que tenga un poco que ver con eso. La parte orofaringea ha cambiado mucho. Claro. Ha cambiado la parte bronquial y muchas enfermedades de ese tipo se pueden adquirir, sí, se puede. Claro, con una no sabemos cuánto, porque eso nadie todavía lo ha expresado. Pero en la parte, digamos, de las lesiones, por ejemplo, tumorales en relación a enfermedades como el HIV o el HPV, que es el virus papiloma que afecta y produce el cáncer cervicuterino y que también produce... Hasta ahí no más llega.